Si estás en Notion, sabrás que ha habido cambios. En el episodio de hoy te contamos las últimas novedades de esta herramienta, porque no son pocas, y analizamos un poco también si estamos usando más o menos esta herramienta de lo que la utilizábamos en el pasado. Vamos a verlo. Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas y usa Internet como su mesa de trabajo, para poner proyectos online en marcha y sobre todo para pasarlo bien por el camino. Y pasarlo bien por el camino usando Notion, una herramienta que nos ha dado mucho, que nos sigue dando muchísimo, yo creo, pero que ha metido muchísimos cambios en los últimos dos meses y yo diría que a lo largo del último año, que vamos a dejar un poco, mi punto de vista es que le ha cambiado un poquito la idiosincrasia y queremos, repasar estos cambios, ver si han sido para mejor o qué nos aportan y sobre todo responder una pregunta, si sigue siendo la mejor herramienta, digamos, con un enfoque todo en uno que hemos probado. Y para eso, está Guillermo Gascón, especialista SEO, cofundador de la agencia de Cookies y creador de contenido dispuesto a no fallar. Y estoy yo también por aquí, Víctor Millán, periodista, redactor y hacedor de cosas varias. ¿Qué tal, Guillermo? Notion, veo por ahí, por cierto, una bandera del Real Zaragoza. Sí, por ahí tengo perdido. Bueno, es que he cambiado un poco el setup. Me compré una silla un poco más cómoda y cambié una estantería que tenía por ahí y he puesto, pues, bueno, cositas así un poco representativas. Real Zaragoza no vamos a hacer ningún comentario. Vamos a intentar mantener la comunicación un poco en unos estándares positivos. Bueno, vamos a hablar de Notion y no sé si todo va a ser positivo. Así que, bueno, por lo menos que las novedades que presenten puedan tener un poquito de chicha. Yo, sinceramente, tengo algunas quejas con Yo la también. herramienta últimamente. Sí. Así que vamos a ver Vamos a por dónde empezar, nos lleva. Guillermo, diciendo, ¿tú recuerdas la primera vez que usaste Notion? ¿O desde Uf, cuándo? hace mucho, ¿eh? Mucho. Sí. Bueno, más de 5 años puede ser. Sí, hace más de Antes 5 de la años. pandemia, seguro que Sí, estábamos ya con Notion. segurísimo. Sí. Seguro. De Y hecho, Ujú. tengo un tutorial, Víctor, en YouTube Sí, que mira, en hice. YouTube, muchas visitas ese tutorial. Sí, no sé si tiene 120.000 visitas o algo así, una locura, de los primeros pasos en Notion. Y yo creo que este vídeo tiene 4 o 5 años, ¿eh? O sea que ya le dábamos al tema. Ha cambiado mucho la herramienta y hace un mes, yo diría, hicieron el Make Notion, el Notion Make, Make with Notion, era Por cierto, en este tiempo hemos pasado de nombrarla Notion a nombrarla Notion, que es Correcto. quizá el gran cambio. Y bueno, en estos años Notion ha evolucionado mucho, ha pasado de ser, digamos, pues una especie de herramienta de productividad, añadir cada vez más funciones, canibalizar un montón de funciones. Pilló a mucha gente que salía de opciones tipo Trello, tipo Evernote, tipo, muchas con muchos enfoques y sobre todo hemos vivido también se vivieron unos años de un gran boom de plantillas a las que, tenemos nuestros sentimientos encontrados, ¿no? Muchas plantillas a veces propuestas de algunas formas que quizá hacían que lo bueno de la herramienta no funcionaba tanto. Pero bueno, luego si acaso si tenemos tiempo nos metemos en eso. Decir que nosotros, por ejemplo, en Haciendo Cosas, en este podcast, empezamos a monetizar directamente vendiendo plantillas de Notion, ¿no? Y ahora esas plantillas de Notion ahora no las ofrecemos como tal, no es el producto, porque consideramos que quizá ha pasado un poquito ese boom o la gente ya, a mí desde luego el concepto de plantilla de Notion no me gusta tanto como está asociado porque creo que lo fuerte de una plantilla puede ser una buena guía, pero lo fuerte de la herramienta es que te lo hagas tú mismo y que Sí, te adaptes. Y hay por ahí muchas, al final lo voy a acabar diciendo, hay muchísimas plantillas por ahí que parecen que te compras un cohete de la NASA, pero en cuanto sí. lo intentas adaptar un poco a tu fórmula, se te cae, se rompen las conexiones en las bases de datos, entonces Sí. hay que andar con ojo con esas cosas y yo soy más partidario de empezar
empezar con opciones minimalistas. Entonces, Notion, hace un mes, presentó la que ha sido como su gran renovación. Voy a intentar compartir pantalla aquí del vídeo mientras lo vamos contando, que era el Make with Notion, donde, pues bueno, grosso modo, lo que presentó fueron formularios integrados, que esto era algo que la gente pedía. También, digamos que mejoras en su inteligencia artificial, que esto es un añadido pues desde hace ya año y medio en inteligencia artificial y ahora le han metido algunas mejoras, iremos poco a poco. Notion Mail, que quizás es lo que nadie había pedido, ¿no? Al menos bajo mi punto de vista. Sí. Notion Calendar ya vino en una actualización previa y yo sí que estoy usando Notion Calendar y lo sigo usando, pero digamos que ya no tengo tantas tareas asociadas a un calendario y cada vez lo uso menos. Notion Calendar, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, pero no está del todo mal. Y luego, pues a nivel de mejoras de plataforma, han mejorado el marketplace, han añadido gráficos. Esto fue una actualización anterior al Make with Notion. Gráficos que era algo que sí que se pedía mucho y que con la cantidad de datos que maneja Notion eran muy útiles. Y ahora hablaremos del pero de todas estas mejoras, que los gráficos tienen un pero muy importante y es que solo te dejan usar uno en la versión gratuita. Y bueno, emojis personalizados, algunas cosillas, en fin, cositas por ahí sueltas y no sé, por aquí automatizaciones las mejoraron, Sí. las están mejorando, pero para mí siguen siendo muy, muy justitas y mejoras también en la publicación de sitios públicos, bueno, bastantes cositas. Sí. También ¿Cómo ves un poco? ¿Quieres que Voy a resumir, vayamos? que me he liado. Sí. Vamos a decir, Notion Mail, lo que nadie había pedido, formularios nativos, esto está bien, aunque son mejorables, mejoras en la IA, ahora hablaremos de la IA porque también para mí quizás no es lo mejor, y mejoras en el marketplace, mejoras a nivel de diseño. Sí. Con esto, que a mí es de lo que más me ha molado, que es la capacidad de ahora mover en tablas donde tenías muchas, ya me saldrán, muchas propiedades, poder desplazarlas y verlas de una forma más optimizada, y automatizaciones que para mí siguen siendo un poquito deficientes. Bueno, ¿cómo lo ves así en general, Guillermo? Pues bueno, como que hay muchas cosas que prometen, pero en cuanto pones la lupa, ves que hay cosas que ya no te convencen tanto. Para empezar, por un lado, no funciona todo tan bien como podríamos esperar, siendo que Notion es una herramienta que, bueno, siempre ha tenido ciertos problemas a nivel de performance en cuanto a que ha sido un poco lenta, a que, bueno, pues de algún modo tú creabas alguna fila y no se creaba o le dabas atrás y... Bueno, esto no ha mejorado en estas nuevas incorporaciones o nuevas... Sí, yo creo que, por ejemplo, el tema de la IA, que es uno de los puntos que se supone que ha venido a competir, porque podría no haberlo hecho, también te digo, y me parece que es una castaña como una casa, siendo que, Víctor, aquí, fíjate, si esto funcionase a niveles de ChatGPT o Claudí o lo que fuera, con toda la información que tú tienes en Notion, tendríamos ahí como un compañero muy potente, un asistente muy potente que conoce bien todo en lo que estoy metido, pero no es así. Y luego en tareas básicas de inteligencia artificial, como la de, oye, tradúceme esto, oye, acórtame esto o amplíame esto, no funciona nada bien. O sea, no funciona nada bien. Y sobre todo tiene un límite en la capa gratuita, que eso es otra de las cosas que quería comentar ahora. Que por un lado, estas novedades no funcionan tan finas como parece, y por otro lado, todas enseguida te hacen pasar por caja. Y eso lo vemos muy rápido, por ejemplo, en las automatizaciones, que prácticamente no puedes hacer nada en las automatizaciones si no pasas a pago. Y en IA más de lo mismo. En cuanto empiezas a rascar un poco y a pedirle alguna cosilla, ya te dice, hey, que esto tiene un coste. Entonces, bueno, agridulce puede ser, ¿no? Sí, sensación agridulce. Para mí los formularios tienen mucha capa de mejora, o sea, hay mil herramientas que lo hacen muchísimo mejor. Aquí te permiten estar integrado en Notion, pero es verdad que herramientas como Tally, que parecen primos hermanos de Notion, en un momento dado no sé hasta qué punto tienen conexiones porque a nivel de diseño son muy parecidas. Si lo conectas con Notion ya te hace una solución mucho mejor. El tema de la inteligencia artificial. Yo tengo un espacio en el que pago Notion para nivel, digamos, profesional y tengo también acceso a la inteligencia artificial por temas de cómo promociono Notion por afiliación, pues me dieron créditos y lo pude usar. Me parece también que para el uso que proponen,
o sea, para la capacidad que tienen, está demasiado presente. El muñequito, que me parece muy simpático, tal, Sí. que en cada comando que hagas para ejecutar algo, que es algo que me gusta un montón de Notion, que hagas un comando y puedas hacer algo, que esté la IA presente, me genera ruido, porque no quiero usarla, no necesito casi usar la IA en Notion, ¿Pero por qué no la apenas la usas? necesito. ¿Por qué no la usas? Porque Porque es una castaña, por eso no la Primero usas. porque no escribo contenido como tal en Notion. Muy pocas veces lo he hecho. Si lo hiciera, quizá para buscar, o sea, para generar ideas, para hacer como, pues, por ejemplo, brainstorming, podría apoyarme en la IA. Y eso sí que lo he hecho. Como está a mano, pues la utilizo. No me parece que sea la mejor a nivel, por ejemplo, de condensar información, porque eso molaría. O que si, por ejemplo, algo que molaría que hicieran es que si llega un registro, un base, a una, o sea, si en una nota de una página de Notion se pega algo vía alguna automatización, se me ocurre que la IA automáticamente lo resuma, ¿no? O te genera un Ujú. resumen automático. Que no tengas que tú darle un botón, aunque estos botones que sacaron en su momento están muy bien. Pero para mí está demasiado aparente para no dar un uso demasiado bueno. Y luego me parece que el modelo de pricing al que han optado, ellos han estado siempre jugando a dos capas que me pareció como empresa muy inteligente. La capa individual para creadores muy gratuita, prácticamente gratuita, a no ser que hagas tal, y eso ha permitido que mucho creador haya difundido Notion, mucha profesional independiente, que ha hecho que Notion se haya vendido muy bien como herramienta individual, de uso individual, ¿no? Muchas plantillas, etcétera, etcétera, y hay mucha gente usando Notion. Y donde meten el dinero es en el uso para equipos, ¿vale? Que ahí ya sí necesitas los planes de pago. No me parece mal esa estrategia, les ha permitido crecer mucho porque hay mucha gente que les ha generado mucha exposición, mucho tema de plantillas, muchos vídeos en YouTube, etcétera, mucha gente muy fascinada. Pero el modelo de ahora mismo han traicionado esa propuesta de al individual le respetamos siempre gratis, porque a mí de todo lo que han sacado el tema de las automatizaciones no me duele, porque me parece que no funcionan del todo bien ni aunque pagues, pero lo que sí que me duele es que los gráficos, que es algo como que para que acabe de ser una herramienta redonda que te permita, con la cantidad de datos que alguien puede volcar en Notion, tener gráficos que solo te dejen usar un gráfico por espacio, me parece que te dejen usar un gráfico por base de datos me parecería guay, pero un gráfico por espacio me parece que es meter la capa, pero entiendo también que tienen que ser rentables, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo entiendo. Dicho esto, lo que no acabo de entender es que separe el pricing de pagar 10 euros al mes por el plan inicial, digamos, para tener las funcionalidades básicas de Notion o poder invitar a más gente, poder tener gráficos, poder tener automatizaciones, y que separen a otros 10 euros al mes tener esta inteligencia artificial, Sí. ¿vale? No sé, yo me gustaría que la inteligencia artificial estuviera menos aparente si no la usas, que pudieras desactivarla del todo si no la usas, que hay un botón por ahí que te la quita, ¿vale? Pero aun con todo te sigue apareciendo el muñequito, te sigue invitando a usarla. Y, eh, y que el modelo de pricing, pues quizá, bueno, que estas últimas apuestas sí que han ido muy encaminadas ya a sacar dinero también a un sector o un segmento de público, el del creador individual o el del el freelance o el empresario individual, que ahora ya sí que lo quieren también explotar. Me parece bien que lo capitalicen, pero claro, me parece que quizá tendrían que buscar Ya, opciones como más intermedias, ¿no? En claro. este Es que sentido. fíjate lo que estamos comentando, es que al final este perfil de profesional freelance o que es unipersonal suele hacer un uso de Notion como muy superficial. O sea, no te digo como un editor de texto, pero un editor de texto con tablas y cuatro cosas más. O sea, prácticamente no hace un consumo muy fuerte de los recursos de la plataforma ni nada por el estilo. Entonces, bueno, le acabas de quitar a lo mejor la posibilidad de seguir utilizando esta herramienta o utilizar otra independiente a Notion que cubra con la parte de editor de texto, pero que además incluya IA y esa IA funcione bien, o que incluya automatizaciones y las haga bien, ¿no? O sea que en ese sentido puede tener algún problema de cara al futuro. Tema del Notion, del email de Notion, creo que todavía no se ha lanzado al público, ¿no? O está a punto, pero se presentó y todavía no hay como un acceso para todo el mundo. Hay una beta y los comentarios, yo no la he probado, es que bueno, que está muy en pañales. Yo creo que quizás se están metiendo en demasiados jardines, me da un poco la impresión, ¿no? Como Puede usuario de ser. Notion. No lo sé, pero bueno, la opción de calendario sí que creo que está bien, aunque me hubiera gustado que fuera como un calendario más integrado aún y que tuviera conexión de ida y vuelta con Calendar, porque ahora mismo, digamos que mandan
de Calendar manda a Notion, pero Notion no manda a Google Calendar. Entonces, pues bueno, como que hay cosas que podrían un poco pulir por allí. Pero para mí, estos cambios, digamos, los formularios es algo que se necesitaba, pero también creo que tienen una capa gratuita que no puedes crear muchos en la capa gratuita, que bueno, si Notion lo usas en tu día a día, paga por ello, o sea, al final son 10 Claro, euros al sí. mes. Eso es. Lo que pasa que sí que es verdad eso que dices, que hay mucha gente, y nosotros a raíz, pues eso, también de ofrecer soluciones en Notion, yo he hecho incluso formaciones en Notion para gente, etcétera, te das cuenta de que la gente se acerca a la herramienta muchas veces, pues tiene un uso muy simple de la herramienta, ¿no? Crea un Kanban, crea un Trello, ese tipo de cosas. Y luego también hay gente que llega a la herramienta con una promesa o una expectativa de que va a poder volcar absolutamente todo en Notion. Y a esa gente que tiene esa expectativa, que es la gente que se acerca a Notion como quien ve una estrella, digamos, en el cielo o ve luz en la noche, y dice Notion, se acerca, que son gente que no ha tocado Notion, se acercan con esa vocación de voy a poder usarlo para todo, pues creo que con estos nuevos cambios que están haciendo va a encontrar quizá cierto choque. Primero por las capas de pago que están poniendo, esa gente tendrá que pagar antes, y segundo porque cada vez está, lo que decía, para mí el cambio de filosofía es que cada vez está menos encaminado al hacértelo tú mismo, que para mí es algo que hacía que Notion fuera tenía una capa, digamos, de esfuerzo más por tu parte, ¿no? De hacerte tus bases de datos, configurarlas bien, ver un poco cómo querías disponer los dashboards, hacia ser más un programa, ¿vale? Algo que tú compres cada vez más paquetizado. ¿Y a qué Sí, voy con sí, esto? sí. Para mí sí, porque me retrotraigo a cambios que hicieron ya el año pasado, que son pequeños Y cambios, tú pero que para mí son muy significativos. Y lo ya, acabo consideras. ya. Vale. El tema de que hayan sacado esa página de inicio, que es que tú puedes poner que no sea inicio, pero hay un inicio ahora en todos los espacios de Notion, donde te meten sus propios widgets, sus propios módulos, casi no lo puedes configurar. Eso para mí rompe mucho la idiosincrasia de Notion de hacértelo tú mismo y configurar tu propio espacio. Y luego también crearon un espacio de proyectos que lo puedes borrar, pero también todos los espacios de Notion nacen con una página de inicio y un espacio de proyectos. Y ya haces que una herramienta que para mí era buenísima porque tú empezabas con un inicio en blanco, se convierte en algo que se construya mucho más. Si eso le sumamos a la tendencia por las plantillas que tiene mucha gente, hace que deje de ser una herramienta tan flexible, o que siga siendo tan flexible, pero la gente se acerque a ella de una forma mucho más cerrada. Y creo que por ahí pierden un poco de filosofía, pero bueno, es mi punto de vista. Yo voy a seguir usando Notion. Y por acabar con el tema de la IA, un uso que sí, por ejemplo, a mí me ha servido mucho es que yo tengo Notion como mi segundo cerebro, que lo hago con varias cosas, le van llegando a una base de datos y los linkeo y tal. Pues, por ejemplo, para hacerle algunas preguntas en torno a la información que tengo, para buscarlo de forma más adecuada, sí que me ha servido bien el chat. Para eso sí. No para quizá que elabore información, pero sí para encontrar esas páginas más concretas con núcleos de información más cortitos, mejor que el buscador. Sí, yo sinceramente me estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero casi matizaría todavía más el hecho de que no solamente es que constriñe por el añadir todas esas funcionalidades como muy ya nativas, sino que hace que la curva de aprendizaje sea todavía mayor, porque tú antes te enfrentabas a una herramienta que prácticamente era como un folio en blanco y empezabas a aprender, ¿no? Ahora tienes ya por defecto que aprender varios tipos de funcionalidades porque es que están presentes desde el minuto cero, ¿no? Y ya empiezas a dudar si en realidad esta herramienta es la que necesito, si no, si a lo Sí, mejor eso esto es muy sí. complicado. Y eso puede ser también una fricción nueva a la que se vayan a enfrentar. Y si encima continúan ampliando con pues más funcionalidades, más cosas complejas y demás, puede ser una herramienta que se no sé, Sabotee, se ¿no? Podemos sabotee, decir. sí, en captación de nuevos usuarios. Lo veíamos con gente de la propia comunidad en HC Plus, que si quieres metemos un poco aquí Sí. la cuña. Tenemos una comunidad, Hacedores Plus, que bueno, pues compartimos con gente que quiere un poquito más de nosotros y quiere pues que podamos comentar cosas como esta, donde incluimos plantillas de Notion, donde incluimos también episodios privados, incluimos también talleres donde explicamos bueno, diferentes historietas que se pueden hacer con Notion y con otros software. Estamos trabajando también en los sprints, estos pequeños meses de trabajo concentrado que hacemos en comunidad, donde avanzamos todos a la vez. Pues comentaba Jesús en uno de los hilos que tenemos dedicado en el grupo de Telegram al sprint, que quería empezar en Notion, pero como que
le daba cierto miedo, ¿no? O sea, tenía ese punto de decir, hostia, es que me voy a meter ahora aquí a aprender todo esto. O sea, que no es algo que tengamos la intuición, sino que creo que ya pasa, que la gente tenga cierto miedo a, bueno, ahora me tengo que enfrentar a esto de cero, voy a Claro. saber, voy al final poder adaptarlo a la idea que llevo en la cabeza, porque es que ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un freno gordo. Por cierto, la gente que quiera saber más sobre HC Plus, haciendo más cosas, que vaya haciendo cosas.online/plus o el primer enlace que dejaremos en las notas del programa o debajo de este vídeo. Hemos dicho Sí, yo... Es una que cosa, claro, sí, dile. di Guillermo, di. Di, sí. Que habíamos comentado antes cosas positivas, por también un poco parecer... O sea, al final la herramienta la seguimos utilizando porque tiene muchas cosas guapas. A mí me parece, o sea, voy a responder ya a la pregunta esa que planteamos. Para mí sigue siendo la mejor herramienta a nivel un poco de lo que propone que he probado. Porque no encuentro un homólogo. Es que para mí Notion en su momento como que generó una categoría que hasta entonces, pues bueno, estaba Evernote quizá, que era una patata. Yo usé Evernote en 2015 o así, tenía notas en Evernote, que Sí, migré a Notion después. No sé, era como, no sé muy bien cómo se puede calificar, porque puede ser un CRM, es como una herramienta, sí que aspira todo uno en productividad, sí, pero yo lo acabaría bajando a tierra, es un gestor de proyectos. Al final tú puedes ahí gestionar, si quieres una newsletter, puedes gestionar un blog, puedes gestionar una empresa con 100 empleados, puedes gestionar un CRM, es un gestor de proyectos para mí, ¿no? Y bueno, un calendario entra ahí, un email ya no sé si tanto, pero sí que es verdad que eso que comentas, que antes tú entrabas y era como muy, oh, aquí puedo hacer lo que quiera, y ahora ya como que entras y si encuentras ese gestor de proyectos que ya conecta dos bases de datos, un poco sí. ahí, Claro, es que el bueno, concepto de proyecto, si lo analizamos así abiertamente, tiene todo el sentido del mundo, porque enfrentarte a una hoja en blanco puede ser un proyecto en sí, ¿no? Entonces, claro, digamos que el scope lo ponemos cada uno en un sitio totalmente diferente. Y hay cosas que, por ejemplo, el tema del marketplace. Antes había un marketplace, pero creo que era cerrado. O sea, rollo que tú no podías subir ahí tus propias plantillas y ponerlas a la ahora sí. venta. Ahora ya sí. Entonces, bueno, esto creo que llega muy tarde porque desde es mi punto de vista, todo lo que se ha avanzado, todo lo que son plantillas antes tenía mucha demanda y lo veíamos en tendencias, que había más búsquedas de tal. Ahora yo no sé la cantidad de gente que hay que busca plantillas para Mm. Notion. ¿Habrá? Eso quizá estamos en cierta burbuja porque sigue llegando mucha gente a Notion hoy, ¿sabes? Sí. Mucha gente descubre Notion hoy. Entonces, eso es importante. De hecho, la empresa está ganando a nivel de usuarios ahora más que nunca. Entonces, No, sí, es un que poco... tendrá ese sesgo de que llevamos aquí dentro mucho tiempo, pero también ese sesgo lo tenemos a la hora de decir que nos mola. O sea, ¿por qué decimos que sigue siendo la plataforma la mejor herramienta para gestionar nuestros proyectos? Porque una vez que estás dentro, digamos que ya hay muchas barreras que tú has tirado y que Sí, ahora, incluso de cara a moverte a otro sitio, se te haría bastante duro el tener que difícil, sí. reconstruir en otra herramienta, etcétera. Sí. Entonces, hay como muchos puntos ahí que te frenan y que te hacen estar bien en Notion, ¿no? El tema de la personalización, esto estoy de acuerdo contigo, que es un avance chulo y que podamos tener pues diferentes modelos de construir una página, pero todavía se me ha quedado corto, porque siento que, Sí, no, si lo has probado te das cuenta que solamente te deja un movimiento, o sea, no te deja hacer claro, muchas cosas. sí, y no en todas las páginas. O sea, si es una página que incluye una tabla incrustada, ya no puedes hacerlo. O sea, son como, sí, vale, vamos hacia ahí. Creo que esto en un futuro será como mucho más. Pero bueno, también esto hay que ser conscientes. En el momento que metemos cosas así, estamos tocando temas de performance seguro, porque al final, pues la herramienta ya no es tan simple. Tiene una capa mucho más de complejidad y a nivel de diseño y a nivel de ejecución de recursos, incluso en tu propio ordenador, en sus servidores, etcétera, ¿no? Eso también tenemos que ser consciente. También una cosa que no hemos comentado, Víctor. La mayoría de estas funcionalidades que hemos ido diciendo matan a otros proyectos que están fuera y que se estaban apoyando en Notion o tal, que eso es una práctica muy de Notion. El cepillarse proyectos. Yo me recuerdo ahora no lo hemos hablado, pero el sistema este de super.so, creo que se llamaba, ahora me estoy hablando de memoria, Sí, pero un generador de webs eso con es. Notion, sí. Entonces Ahora Notion ya sacó, está medio solapado, sí, con lo que han sacado nuevo con el gestor de sites. claro, son Mm. cosas así que también chirrían. Dicho Bueno, chirrían. esto, claro, sí.
todo lo que me ha dado Notion, a cambio de que he pagado prácticamente nada hasta hace poco, que ya quería, digamos, entonces Notion da muchísimo en su capa gratuita y sigue dando. Pero es verdad que yo, por ejemplo, que tengo ahí volcado todo mi sistema un poco de lo que podríamos llamar segundo cerebro o notas, digamos, que me llegan, que puedo pasar de distintos artículos que leo, distintos sistemas que tengo que me llegan a un inbox, ¿no? Y ahí lo gestiono. Eso me costaría mucho llevarlo. Es verdad que te permite migrarlo en CSV, en TXT, en Markdown, pero, y luego te lo puedes abrir en un Obsidian o en algo similar más abierto. Pero ojo, ten narices tú a hacer esa migración, ¿no? Sí. Entonces es complejo. Y bueno, yo creo que simplemente está, dicho esto, por la cuenta que me trae, todo lo que tengo montado en Notion, yo le deseo lo mejor a la empresa y sí me parece que están creando una herramienta que es una pasada, la siguen creando. Pero sí que me preocupa esa vocación por ampliar, que no sé muy bien hasta qué punto, pues bueno, les puede quitar el foco o les puede, y luego también puede hacer que la herramienta, pues eso, que a nivel de performance vaya peor, porque el mayor dolor que tengo yo con Notion es que en el móvil va lenta, si tú tienes muchas bases de datos en un espacio, va lenta, y en el ordenador, con la aplicación de ordenador, va bastante ligera, la verdad. Ahora te permite abrir varias instancias, ya no varias pestañas, sino también varias instancias y demás, pero obviamente es de las típicas que si tienes algún chivato tipo de performance en el ordenador, es la típica que te salta en plan de, ojo, que esto está gastando Sí, RAM por un tubo, ¿no? Es como un sí, navegador para el caso. totalmente. Y eso es un poco lo que hay. Dicho esto, yo creo que no tiene comparación, porque ¿con qué comparamos? Con Airtable. Airtable es una solución muy distinta, Coda es una solución muy distinta. Es complicado dar con otro Notion. Quizás la mayor Loop, lo que sacó Microsoft, que es una copia tal cual. A ver, Pero bueno, yo pero es verdad que... utilizo con clientes, o sea, no porque yo lo proponga, sino porque clientes me proponen ClickUp, por ejemplo, y ClickUp sí que tiene, o sea, como está muy orientado a empresas, no está orientado a proyectos personales, pero sí que comparten muchas características y aún así te puedo decir que ClickUp es bastante mierdoso comparado con Notion, o Notion, sea, aún es claro. más enfarragoso, más... O sea, a mí me parece que dentro de todo lo que hemos dicho, Notion sigue siendo líder absoluto y totalmente de acuerdo con que seguiremos usándolo y ojalá que sobreviva y siga creciendo en funcionalidades internas, por favor, que creo que son las más útiles. Tocará pagar, Víctor. En algún momento dado, todo lo que se nos ha dado se nos va a quitar. Todo lo que Claro. son generar campos infinitos. ¿Te acuerdas que Ya subieron los precios. en un Bueno, principio, aún puedes generar campos infinitos sí, pero en un principio si no estaba invitas a cortado? gente. ¿Te acuerdas? Que al Sí, principio lo estaba abrieron. luego lo abrieron. Yo creo que eso, en algún momento dado, sobre todo si crecen mucho, mucho más, tendrán que decir, bueno, igual el corte está más arriba, pero para los que llevemos haciendo heavy user de la herramienta y no hayamos pagado en ningún momento, nos cortará seguro, nos tocará pagar seguro. Entonces, bueno, eso, contad con ello. Claro, yo tengo dos espacios y pago por uno de ellos y a eso es lo que voy, que el modelo de pricing a veces no me convence o igual no se adapta a mí, pero yo preferiría pagar como usuario y poder tener infinitos espacios, por ejemplo, eh, y que incluiría, aunque sea un pago más caro, que estar pensando cada vez si quiero pagar 10 euros aquí, 10 euros allá, 10 euros allá, ¿no? Y al final, no sé, son pequeñas cosillas que yo creo que en un momento dado pues tendrán que ver un poco si ofrecen quizá planes distintos o ver un poco cómo lo enfocan. Dicho esto, yo el dinero que pago me parece baratísimo para el uso que le doy. Pero bueno, ahí está un poco, ¿no? Todo. Y Sí, sí. por ir acabando, en fin, nada, vamos a poner si quieres esa. No sé si quieres comentar algo más o si quieres que cerremos con esa conclusión final de si sigue siendo la mejor herramienta que hemos probado. 100%. Yo estoy muy metido ahora mismo en mi día a día, es la herramienta que me gestiona todo, porque yo la uso a nivel personal, pero también la usamos en la empresa en The Cookies como el gestor de Claro. proyectos, con absolutamente toda la información de la empresa volcada ahí, todo tanto a nivel de clientes como a nivel interno nuestro, todo el contenido que generamos para la empresa también lo empezamos trabajando desde ahí y ahí lo pagamos. Y creo que ahí ya no es barato. O sea, bueno, entre comillas, no es barato, claro. Si soporta todo lo que te estoy diciendo, al final todo lo que se pague estará bien pagado. Pero bueno, que ya no estamos hablando de 10 euros al mes, sino No, que claro. Pagas escala por y usuario, pagas por claro, tal, eso efectivamente. es. No sé, Esa un es. poco por dar un consejo a la gente que yo, si alguien entra en Notion ahora, que intente mantener esa filosofía de folio en blanco un poco al principio, que se apoye en plantillas
ligeras que les dejen margen para poner su propia dosis de creatividad, manejarse con los bloques, crear sus propias bases de datos, ir experimentando, ir creciendo un poco con la propia herramienta. Yo creo que eso es lo mejor. No que nos constriña, digamos, que a veces adquirimos o llegamos a plantillas que ya son como un 500 bases de datos, y eso ya como que nos pone tabiques que de por sí la herramienta no tiene, ¿no? Y esos tabiques es lo que tú comentabas también, que la herramienta está fomentando. O quizá, Guillermo, lo que esté pasando es que nosotros, que llevamos ya pues 5 o 6 años con Notion, seamos como los que leyeron El Señor de los Anillos y con los anillos de poder lo han desdeñado porque no era tan purista, y ahora que se están abriendo y demás, pues, en fin, típico debate un poco de gente que tiene mucho cariño o que empezó en otra época, y típicas cosas de una evolución y que siempre dicen que antes era mejor, ¿no? Pues bueno, lo iremos viendo. Bueno, pues me quedo con eso, Víctor. No sé, que la gente la pruebe, si no la ha probado, obviamente, porque está ahora mismo en prácticamente todos los ordenadores. Víctor, nos vemos Es en una posible, bueno, por semanita. acabar, es ¿O posible qué? que lo repescaré, que si dejamos un enlace, alguien tenga algún regalo de Notion, no sé si algunos meses gratuitos o no se quedaban con un Muy enlace bien. que tenemos. Perfecto. Pues lo dejaremos en las notas y ya sí, nos despedimos, que sabéis que podéis dejar vuestras valoraciones en Apple Podcast, en Spotify, que ahora de hecho podéis añadir comentarios, ahora Spotify, esto también da para un episodio, se están poniendo las pilas, así que ya sabéis, tenéis ahí acceso para dejar vuestras opiniones y lo que pensáis de episodios como estos, donde se nos va un poco la olla y empezamos a divagar sobre una herramienta. Y nos veremos, Víctor, en una semanita, ¿no? Como es costumbre. Eso es, nos veremos, y nuestros episodios del guión seguirán estando en Notion. Eso es. Venga, un Chao, chao. abrazote. Chao.